Se rieron de ella, una mujer negra sin hogar, sucia, silenciosa e invisible, arrastrada a la corte como una criminal. Pero lo que no sabían era que esta nadie tenía un plan. Escondido bajo su abrigo harapiento, no solo había vergüenza, sino un cable. No era una víctima, era una agente encubierta del FBI, y cada insulto, cada sonrisa burlona, cada abuso que lanzaban estaba siendo grabado. Lo que sucedió después no solo sorprendió a la sala del tribunal, sino que cambió la ciudad. Quédate hasta el final porque la revelación es justicia cruda e imparable. En el corazón de Baltimore, donde las casas adosadas se extienden en bloques apretados y las calles respiran historias tanto de lucha como de orgullo, vivía una mujer que la mayoría de la gente nunca notaba, a menos que tuvieran que hacerlo. No porque no destacara, de hecho, lo hacía profundamente, sino porque se movía como alguien que había aprendido a existir sin ser vista. Se llamaba Danielle Brooks, y durante la mayor parte de su vida había sido el tipo de mujer que la gente subestimaba hasta que era demasiado tarde para deshacer el error. Danielle era alta, con la piel del color de la caoba pulida y ojos que llevaban un fuego silencioso que nunca se apagaba, ni siquiera cuando se escondía tras una mirada de indiferencia o calma. Caminaba como si hubiera pasado por tormentas y sobrevivido a todas, y cuando hablaba, su voz era baja y deliberada, como si cada palabra fuera elegida con cuidado. Para aquellos que la conocían, que realmente la conocían, era la personificación de la resiliencia. Pero muy pocas personas podían decir que realmente lo hacían. Nacida y criada en el lado oeste de la ciudad, Danielle había visto Baltimore a través de todos los lentes. El lente de una niña caminando a la escuela con zapatillas desgastadas, el lente de una adolescente navegando por esquinas en las que no tenía nada que hacer, y más tarde el lente de una estudiante de Derecho en la Universidad de Morgan State, decidida a hacer algo más de sí misma de lo que predecían las estadísticas. Su madre, Clarice, había trabajado en 2 empleos durante la mayor parte de la infancia de Danielle, conserje de día, cuidadora de noche, y aún así se las arregló para mantener comida en la mesa y reglas en la casa. Su padre, un exmecánico, había estado fuera de la imagen desde que ella tenía 10 años, pero su ausencia le había enseñado el valor de la presencia de maneras que él nunca podría. El viaje de Danielle hacia la aplicación de la ley no se inspiró en programas de justicia o dramas judiciales. Estaba arraigado en algo mucho más profundo y doloroso. Una rabia silenciosa que llevaba desde que su hermano mayor, Jalen, había sido detenido una noche de camino a casa del trabajo, acusado de merodeo, y terminó golpeado tan brutalmente que pasó 3 semanas en el hospital. Los oficiales involucrados afirmaron que se resistió al arresto. La ciudad afirmó que fue una escalada desafortunada. Danielle sabía que no era ni una cosa ni la otra. Y, aunque se retiraron los cargos contra su hermano, no les pasó nada a los oficiales. Sin suspensiones, sin investigaciones, solo otro joven negro brutalizado y olvidado. Esa noche la cambió. Encendió algo en ella que la facultad de Derecho por sí sola no podía satisfacer. Fue por eso que después de la graduación rechazó las firmas corporativas y las oficinas de mármol pulido, y en su lugar se unió al FBI. No por la placa, no por el estatus, sino por la oportunidad de cambiar algo desde dentro, sin importar cuánto tiempo tomara. Pasaron los años. Danielle ascendió de rango lenta, estratégicamente. Era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo mostrar su fuerza y cuándo ocultarla tras el silencio. Su trabajo se centró en la corrupción interna y los casos de abuso de poder, a menudo enterrados en lo profundo de los sistemas protegidos por la política, la raza y el legado. Era un trabajo lento, a menudo ingrato, y a veces la dejaba más frustrada que satisfecha. Pero cada caso que tomaba la acercaba a algo que se sentía como justicia. Fue durante uno de esos casos,
un seguimiento de una denuncia de un denunciante dentro del Departamento de Policía de Baltimore que se topó con un patrón que no podía ignorar. Infracciones menores que conducen a una fuerza excesiva. Informes de intimidación y silencio entre los nuevos reclutas. Imágenes de cámaras corporales editadas o convenientemente faltantes. Y en el centro de todo, un puñado de nombres que seguían reapareciendo. Todos los oficiales trabajaban en el mismo precinto oeste donde su hermano había sido brutalizado una vez. La ciudad había cambiado, pero no lo suficiente. Y Daniel sabía que este caso sería diferente. Se necesitaría más que papeleo e investigaciones silenciosas. Las historias no se contaban en papel. Estaban enterradas en interacciones que nadie grababa, enterradas en el miedo y el silencio. Había visto este tipo de oscuridad antes. El tipo que se escondía detrás del protocolo y la política, detrás de sonrisas y escudos. El tipo que no podía ser expuesto desde el exterior. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. Los disfraces no eran ajenos a Daniel. El trabajo encubierto era parte de su pasado, aunque raro, reservado para momentos en que ningún otro método funcionaría. Esta vez iría más lejos que nunca. No solo se haría pasar por otra persona, lo viviría. Desaparecería de su papel. Se oscurecería por completo. Tomaría una licencia que pocos cuestionarían y resurgiría en las calles, irreconocible, olvidada, solo otra sombra en una ciudad llena de ellas. Y así, Daniel Brooks, respetada agente, implacable investigadora, se volvió invisible. Eligió su nueva identidad cuidadosamente, capas de ropa que no combinaban, un abrigo roto en las costuras, cabello enmarañado y metido debajo de un viejo gorro de punto. Sus uñas se dejaron sucias, piel cubierta de mugre, una manta barata siempre envuelta alrededor de sus hombros como si se aferrara al último calor de un mundo olvidado. Se movía por la ciudad como un fantasma, durmiendo debajo de los puentes, sentada en las esquinas, caminando por los callejones, recogiendo fragmentos de conversaciones, observando patrones. La gente la ignoraba. Los dueños de las tiendas la ahuyentaban. Los policías la pasaban como si fuera parte del pavimento, pero siempre estaba escuchando, siempre observando. Luego llegó la noche que cambió todo. Estaba descansando junto a un viejo contenedor de basura, de una tienda de comestibles, cuando llegaron 2 patrullas. Ella no se inmutó. Había ensayado este momento. La llamada se había hecho de forma anónima. Un vagabundo sospechoso visto cerca de la entrada trasera de la tienda. En cuestión de minutos, las linternas la golpearon en la cara. Órdenes ladradas. Las manos la levantaron sin dudarlo. En el momento en que cruzó miradas con los oficiales, algo en su postura dijo que esto no se trataba de hacer cumplir la ley. Se trataba de dominio. Ella no se resistió. Ella no habló. Eso era parte del plan. Que vieran lo que querían ver. La empujaron al asiento trasero como si fuera basura. Un oficial se rió, diciendo que probablemente ahora cogería pulgas. Otro murmuró: «Tiene suerte de que no lavemos las calles con mangueras de bomberos, como en el pasado». Ella miró fijamente las luces de la ciudad que destellaban a través de la jaula entre ellos, pensando en lo fácil que había sido para ellos despojarla de su humanidad sin saber una sola cosa sobre ella. La celda de detención era fría, olía a orina y lejía. Nadie le ofreció comida. Una sola enfermera le preguntó si estaba mentalmente apta para ser juzgada, apenas mirándola a los ojos. A la mañana siguiente, no le dieron ninguna llamada telefónica, ninguna explicación, solo la escoltaron a una sala del tribunal como un espectáculo para la diversión. Ahí es donde sucedió. La sala del tribunal no estaba llena, pero los ojos que estaban allí la perforaron. Un juez que apenas levantó la vista, un defensor público que suspiró mientras hojeaba su expediente, como si ya estuviera agotado por su existencia, y los oficiales que la trajeron, de pie a un lado, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia.
Hicieron comentarios lo suficientemente fuertes como para que se escucharan, risas que resonaron en las paredes de mármol. Uno se inclinó hacia otro y dijo: «Apuesto a que ni siquiera recuerdas su nombre». Todos se rieron. Daniel no se movió, no porque estuviera asustada, sino porque estaba recopilando. Cada sonido, cada insulto, cada mirada, todo estaba siendo grabado, no solo en su mente, sino por el micrófono oculto cosido en las costuras de su abrigo. No tenían idea de que cada respiración que exhalaban con arrogancia estaba siendo documentada. No tenían idea de que ya habían entrado en su investigación y que su risa estaba a punto de convertirse en la prueba A. Pero por ahora, ella permaneció en silencio. Dejó que la sala del tribunal se desarrollara exactamente como esperaban. Les permitió escribir el guión que habían escrito para tantos antes que ella. Porque pronto la narrativa cambiaría, y ninguno de ellos estaba listo. Las luces fluorescentes de la sala del tribunal zumbaban débilmente en lo alto, mientras Daniel permanecía inmóvil, con las manos juntas en su regazo, con la mirada fija no en el juez o el defensor público, sino ligeramente hacia abajo, como si evitara el contacto visual con un mundo que ya había emitido su juicio. La sala llevaba el frío zumbido de la rutina, un lugar donde historias como la suya eran procesadas, no escuchadas. Una por una, la gente pasaba encadenada a narrativas escritas por otros, esperando suplicar, asentir, desaparecer. Su expediente era delgado, intencionalmente vago, diseñado para atraer la mínima atención. Pero lo que le faltaba al expediente en profundidad, la sala lo compensaba con suposiciones. Su silencio, su postura, su apariencia, todo contaba la historia que querían creer. Y cada segundo que permanecía en ese asiento, cada segundo que soportaba las miradas desdeñosas y las risitas reprimidas, añadía otro ladrillo al muro que pronto derrumbaría. Daniel podía sentir los ojos del oficial Daniel sobre ella, un hombre cuyo nombre había surgido demasiadas veces en quejas que misteriosamente no llegaron a ninguna parte. Se mantenía erguido con un aire de arrogancia que claramente se había ganado con años de autoridad indiscutible. Junto a él, el oficial Mix se apoyaba contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, masticando chicle como si todo esto fuera un juego de la tarde. Ella le oyó decir al oficial que estaba a su lado: «Dirías que al menos pretende tener algo de dignidad. Mírala. Apuesto a que huele como el interior de una alcantarilla». El hombre que estaba a su lado se rió, pero trató de ocultarlo tras una tos. El juez levantó la vista brevemente, no dijo nada y siguió adelante. El defensor público asignado a ella ni siquiera se presentó hasta momentos antes de que comenzara la audiencia. Se deslizó en el asiento a su lado, hojeó algunos papeles y, sin mirarla, murmuró: «Allanamiento y resistencia al arresto, probablemente primera ofensa. Intentaré conseguirle una sentencia suspendida, tal vez algún servicio comunitario». Daniel no respondió. Él la miró entonces con impaciencia. «¿Entiende lo que estoy diciendo? Solo tiene que decir sí, su señoría, y habremos terminado aquí». Ella se giró lentamente hacia él y le miró a los ojos, y por primera vez, él hizo una pausa. Algo en su mirada, la claridad, el control no encajaba con la historia. Pero se lo sacudió y volvió a su papeleo, restándole importancia como suerte o orgullo, o tal vez solo delirio. El juez llamó su nombre. Ella no se inmutó. El defensor público se puso de pie y comenzó a hablar con su voz monótona con formalidad. Pero antes de que pudiera terminar, el juez interrumpió. «Hagamos esto rápido. Tenemos una lista completa hoy». Daniel permaneció sentada. Todavía no era el momento. Podía sentir que el momento se acercaba como un tren que retumbaba por las vías, todavía distante pero imposible de detener. Después de que se levantó la sesión judicial, fue escoltada de vuelta a la zona de detención con sus muñecas ligeramente esposadas, un protocolo por el bien de las apariencias.
El oficial Daniels caminó a su lado hablando lo suficientemente bajo como para que nadie más pudiera oír. Ustedes nunca aprenden. Siempre piensan que las reglas no se aplican a ustedes. Tal vez una noche en la cárcel les recuerde cuál es su lugar. Ella no respondió. Su silencio era una espada, y sabía que él podía sentir su filo aunque no lo entendiera. Más tarde esa noche dentro de la celda, Daniel se acostó en el duro banco con el cuerpo dolorido por días de dormir a la intemperie. Su mente, sin embargo, estaba alerta. Revisó la línea de tiempo de nuevo. La microcámara incrustada en su abrigo había capturado todos los comentarios, el comportamiento, la falta de asesoramiento legal, las actitudes despectivas. Mañana aparecería de nuevo, y al día siguiente, cada aparición era otra capa añadida al caso que estaba construyendo. Un caso no solo contra unos pocos oficiales rebeldes, sino contra toda una cultura dentro del recinto que se le había permitido enquistarse sin consecuencias. De vuelta en el centro de mando móvil del buró, aparcado a millas de distancia, su manejador, el agente especial Moreno, monitoreaba la transmisión en vivo con sus dedos, tecleando transcripciones, anotaciones, notas con marcas de tiempo. La operación con nombre en código. Vigilancia Fantasma había sido aprobada al más alto nivel, pero solo unos pocos dentro de la agencia sabían que Daniel estaba encubierta. Las apuestas eran demasiado altas, la exposición demasiado sensible. Un error, una palabra equivocada, y toda la misión se derrumbaría. Peor, Daniel se quedaría colgando en un sistema diseñado para descartar a personas, como la que estaba pretendiendo ser. Al día siguiente, durante su segunda comparecencia ante el tribunal, los mismos oficiales estaban presentes. Esta vez, Daniel se apoyó contra la pared de la sala del tribunal, con una sonrisa divertida, su teléfono sostenido casualmente en su mano mientras la filmaba. «Tengo que mostrarles esto a los chicos más tarde», susurró. «Se ve aún peor hoy». Mick se rió y murmuró algo que Daniel no pudo entender, pero no necesitaba. La entonación fue suficiente. El juez una vez más se apresuró en el proceso, visiblemente molesto por su silencio. Su negativa a interpretar el papel de la acusada avergonzada. El defensor público suspiró audiblemente mientras salía del estrado. «Sabes, si simplemente cooperas todo esto terminaría», le dijo en el pasillo. «Cualquier astilla que tengas en tu hombro no va a cambiar nada». Ella tampoco le respondió. Ella no necesitaba. Cada palabra, cada intercambio estaba siendo almacenado, transmitido, archivado. Ella no solo estaba reuniendo evidencia, estaba reuniendo verdad, el tipo que no podías borrar de un informe. 2 días después, una mujer llamada Trina, una verdadera persona sin hogar, que Daniel había conocido durante su primera semana en la calle, fue arrastrada a la corte de la misma manera exacta. Su brazo estaba magullado, sus ojos hinchados. Daniel observó desde su asiento en la parte de atrás mientras Trina estaba temblando ante el juez, incapaz de articular lo que le había sucedido. A su abogado designado por la corte no parecía importarle. Y una vez más, Daniel estaba de pie en la parte de atrás, engreída, separada, imperturbable. Esa noche, Daniel se sentó junto a Trina en la celda de detención. «Te golpearon», dijo suavemente. Trina asintió, con lágrimas en los ojos. «Dijeron que estaba hablando demasiado. Dijeron que necesitaba aprender a cerrar la boca». Daniel colocó una mano suavemente sobre su hombro. «Responderán por ello. Te lo prometo». Esa promesa no estaba vacía. El expediente se estaba volviendo más grueso por hora. El audio, el video, las entrevistas documentaron violaciones, incumplimientos del protocolo. El Departamento de Justicia ya había sido involucrado. Si las cosas salían según lo planeado, la próxima sesión judicial sería la última que tendrían que fingir. Todo estaba en marcha. Pero Daniel sintió el peso de lo que estaba por venir presionando su pecho como una tormenta a punto de estallar. La noche antes de la sesión final,
recibió un mensaje codificado incrustado en un noticiero enviado a un teléfono desechable que había escondido en un tubo de desagüe fuera del refugio. Operación Luz Verde, ventana de ataque confirmada, ejecutar fase 3. Eso era todo lo que decía, pero era suficiente. Dentro del recinto, esa noche los oficiales se burlaron de ella. De nuevo. La ves sentada ahí como un perro roto. Daniel dijo, su voz resonando por el pasillo. La próxima vez traeré un bozal. Apuesto a que muerde. Mix se rió entre dientes. Ella no muerde. Apenas respira. Basura como ella. Ellos no pelean, solo se pudren. Daniel estaba en la habitación de al lado lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Ella no durmió esa noche. Ella no comió. Ella se sentó erguida con la espalda contra la pared, sus ojos bien abiertos en la oscuridad, no por miedo, sino por concentración. Pensó en su madre, en su hermano, en cada persona que había estado en una sala del tribunal como la suya invisible a los ojos de aquellos con poder. Pensó en Trina, pensó en todas las voces silenciadas, no porque estuvieran equivocadas, sino porque no se les creía. Mañana esas voces hablarían a través de ella, a través de todo lo que había soportado, y mientras el amanecer se arrastraba a través de la delgada rendija de una ventana, en lo alto de la pared de la celda, cerró los ojos por solo un segundo y se susurró a sí misma: «Creen que han ganado». Pero lo que no sabían, lo que nunca podrían haber adivinado, era que al reírse de ella, habían abierto la puerta a su propio colapso. Y ahora todo lo que quedaba era dejar que la verdad entrara. La sala del Tribunal 2B no era diferente de las otras en el edificio, pero esa mañana el aire dentro se sentía más denso, más pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Los bancos se llenaron lentamente con la multitud habitual, oficiales judiciales, algunos abogados somnolientos, una pequeña reunión de personas esperando casos no relacionados. La jueza tomó su lugar tan casualmente como lo había hecho toda la semana, hojeando papeles y revisando su lista sin levantar la tacando. Vista, Daniels y Mix se apoyaron casualmente contra la pared del fondo, tal como siempre lo hacían, ya sonriendo al ver a Daniel siendo conducida con sus hombros encorvados bajo su abrigo harapiento. Los grilletes tintinearon débilmente con cada paso que daba, y se movió como si su cuerpo pesara más de lo que lo había hecho el día anterior. Pero sus ojos escondidos bajo el pelo enmarañado escudriñaron la sala con precisión. No estaba mirando a la jueza, no estaba mirando a los oficiales, estaba mirando la puerta. En ese mismo momento, se abrió. Dos hombres entraron con trajes corte limpios sin placas a la vista, pero no necesitaban anunciarse. La forma en que se movieron, la forma en que los guardias se pusieron rígidos ante su presencia, era clara. Federal, uno de ellos llevaba un maletín de cuero, el otro tenía una carpeta gruesa en sus manos. No tomaron asientos. Se quedaron de pie cerca del pasillo central tranquilos, esperando. Daniel se enderezó ligeramente mirando a Mix, que había dejado de masticar su chicle. La voz de la jueza perdió su ritmo. «¿Puedo ayudarlos, caballeros?» El hombre con la carpeta dio un paso adelante. «Sí, su señoría. Estamos aquí en referencia a este caso». «¿Qué hace el Departamento de Justicia involucrado en un cargo de merodeo?» La jueza preguntó medio en broma, medio cautelosa. El hombre colocó la carpeta en el escritorio del secretario, abriéndola lentamente, porque este no es un caso de merodeo, y la acusada hizo una pausa. Girándose hacia Daniel: «¿No es quién?» «¿Ustedes creen que es?» La sala cambió. La tensión no fue repentina, fue lenta como agua fría colándose bajo la piel. La jueza parpadeó sin estar segura de si esto era real. «Disculpe». Las manos de Daniel se movieron hacia el frente de su abrigo. Sus dedos firmes, tranquilos, desabrocharon un sujetador oculto.
De debajo de un pliegue del forro, sacó una billetera negra. La abrió lenta y deliberadamente. Dentro de ella, la placa dorada de una agente federal brilló bajo las luces de la sala del tribunal. Soy la Agente especial Daniel Brooks, FBI. El silencio que siguió se sintió físico. No fue incredulidad. Fue algo más profundo. Una ruptura cognitiva. La comprensión de que cada suposición, cada sonrisa burlona, cada palabra había sido construida sobre una mentira. Daniel dio un paso adelante quitándose el abrigo por completo. Debajo llevaba una blusa negra lisa limpia. Su postura se enderezó como una columna vertebral desplegándose después de semanas de compresión. He pasado los últimos 47 días infiltrada, en las calles de Baltimore, como parte de una operación encubierta autorizada por el Departamento de Justicia. «Iomi», dijo su voz cortando la sala. He documentado más de una docena de incidentes de mala conducta, abuso de poder y fracaso sistémico, incluyendo lo que ocurrió dentro de esta misma sala del tribunal. La cara de Daniel se había puesto pálida. Mix había dado un paso atrás. El agente federal con el maletín se acercó al estrado. Su señoría, estamos presentando una moción para desestimar todos los cargos contra la agente especial Brooks y registrar una investigación federal sobre los oficiales Daniels, Mix y varios otros dentro del precinto oeste. Daniels dio un paso adelante, su voz temblorosa defensiva. «¡Esto es un error! Ella está mintiendo. ¡Ella!». Ella asaltó a un oficial. Daniel se giró hacia él, su expresión ilegible. «¿Quieres hablar de asalto?». «Oficial Daniels, le gustaría que reprodujéramos el audio del coche patrulla. Hace 2 noches, la parte donde amenazaste con romperme las costillas por no moverme lo suficientemente rápido, o tal vez el metraje del arresto de Trina Harris, aquel en el que estaba esposada, y aún así la empujaste con la cara, primero contra el coche. Patrulla». La boca de Daniel se abrió, pero no salió nada. Mix murmuró: «Esto es una locura. Ella nos tendió una trampa». Daniel caminó hacia ellos lenta, firme, su voz inquebrantable. «No, ustedes se tendieron una trampa. Yo solo les di el espacio para mostrar a todos quiénes son realmente». La jueza parecía haber envejecido 5 años en 5 minutos. Esta sala del tribunal tiene procedimientos. Esto es irregular». «No, su señoría», interrumpió el agente. «Lo que es irregular es lo que se ha permitido que suceda aquí. Lo que se ha normalizado, eso termina hoy». La sala ya no era una sala del tribunal, era un escenario y el telón acababa de caer sobre el primer acto. Los reporteros habían comenzado a llegar alertados anónimamente momentos antes de la revelación. Las cámaras hicieron clic. Algunos flashes se dispararon. Daniel no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en los hombres que la habían arrastrado a la corte, que se habían burlado de su humanidad. Se estaban encogiendo ante ella, sus cuerpos rígidos, sus caras despojadas de la engreída confianza que una vez llevaron como armadura. «¿Saben lo que se siente?». «Daniel», comenzó su voz más baja, «ahora no para la sala del tribunal, sino para ellos ser tratados como si fueran invisibles, que hablen de ti como si fueras menos que basura. Yo sí lo sé, y me aseguré de que cada segundo contara». Daniels trató de dar un paso adelante de nuevo, pero el segundo agente federal levantó una mano. «Yo me quedaría donde estás, oficial. Estás siendo puesto bajo revisión federal, con efecto inmediato. Serás escoltado fuera de aquí tan pronto como hayamos terminado». Daniel recogió el abrigo, que había dejado en la mesa de la defensa. Lo dobló lentamente con cuidado, como si honrara el papel que había desempeñado. No solo el disfraz, sino las vidas de aquellos que llevaban ese abrigo en la vida real. Gente sin placas, sin protección,
gente que no estaba fingiendo. Mientras los oficiales de asuntos internos entraban para comenzar los procedimientos formales de arresto y suspensión. Daniels gritó una última vez. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que a alguien le importa? Daniel lo miró no con rabia, no con triunfo, sino con verdad. Sí lo creo, y lo que es más importante ahora no pueden ignorarlo. Y la sala solo observó. Observó cómo los impotentes se volvían poderosos. Observó cómo una placa escondida en harapos se convertía en una espada de justicia. Observó cómo el silencio se convertía en un ajuste de cuentas. Pero lo que nadie sabía todavía era que esta revelación en la sala del tribunal era solo el comienzo. Lo que Daniel había descubierto iba mucho más allá de Daniels y Mix, mucho más allá del precinto oeste. Y lo que estaba a punto de revelar a continuación sacudiría a la ciudad hasta la médula. Daniel estaba sentado en la fría sala de interrogatorios en el 9º piso del edificio federal. La luz fluorescente sobre él parpadeaba débilmente, proyectando sombras nítidas en su rostro. Su placa había desaparecido. Su arma de servicio, su identificación, todo le había sido arrebatado en las últimas 2 horas. Todavía estaba en uniforme, pero ahora se aferraba ante él como un disfraz en un hombre que ya no pertenecía al papel. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus labios secos, sus manos temblando lo suficiente como para delatar la rabia que hervía debajo de la superficie. Frente a él estaba sentada la agente Moreno, compuesta e inexpresiva, con una grabadora ya girando sobre la mesa entre ellos. Daniel estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, su mirada fija y tranquila. Pero debajo de su exterior había una tormenta, una que se mantenía firme no por satisfacción, sino por disciplina. No estaba allí por venganza, estaba allí por la verdad, para vivir a la luz del día, sin inmutarse. Daniels trató de sonreír, trató de encontrar alguna pieza de la bravuconada que había llevado como un escudo durante toda su carrera. Así que esto es lo que hacen. Envían a uno de los suyos como una maldita rata, haciéndose pasar por un indigente para atrapar a buenos policías. Moreno no parpadeó. No está aquí para cuestionar nuestra estrategia, oficial. Está aquí porque sus acciones y sus palabras lo expusieron. Daniel se inclinó hacia adelante ligeramente. Su voz era tranquila pero firme. No necesitabas ayuda para caer, Daniels. Todo lo que hice fue darte espacio. Tú llenaste el resto. Daniel se recostó en su silla, apretando la mandíbula. No sabes lo que es estar ahí afuera, lidiando con la misma basura todos los días. Los mismos mentirosos, adictos, ladrones. Hacemos lo que tenemos que hacer. El tono de Daniel se endureció. ¿Lo que tienes que hacer? ¿Es eso lo que te dijiste cuando estampaste a Trina Harris contra el costado de una patrulla por no moverse lo suficientemente rápido cuando te reíste de ponerme un bozal en la corte abierta? Daniels abrió la boca pero no salió nada. En su lugar, se giró hacia Moreno. Ella nos cebó. Ella quería que reaccionáramos. Ella no te dio nada, dijo Moreno con frialdad. Y sin embargo seguiste mostrando exactamente quién eres. Mientras tanto, de vuelta en el juzgado, los periodistas rodeaban como tiburones, las cámaras destellando, los micrófonos apuntando a cualquier funcionario dispuesto a hablar. La ciudad estaba zumbando con la historia. Una agente de alto rango del FBI, encubierta como una mujer sin hogar y descubriendo abusos sistemáticos en un importante precinto policial, no era solo impactante, era explosivo. Las imágenes que Daniel había reunido habían sido publicadas al mediodía. No a través de conferencias de prensa o memorandos oficiales, sino a través de una transmisión sin filtrar y cruda transmitida a través de plataformas de noticias independientes. Su micrófono había capturado todo: la arrogancia, las amenazas, la risa, la violencia, sin manipulación, sin ediciones, solo la verdad fuerte y cruda e imposible de ignorar. Dentro de la sala de conferencias federal,
Un pequeño grupo de oficiales que habían trabajado con Daniel antes de la operación se sentaron en silencio viendo las imágenes reproducirse en una pantalla montada. Algunos de ellos se limpiaron los ojos, otros miraron hacia otro lado. La habían conocido como colega, una agente aguda y motivada. Pero ninguno de ellos había sabido lo que había sacrificado para lograr esto. Su salud, su seguridad, su paz. Y ahora que era público, no había vuelta atrás. Daniel, más tarde esa noche, estaba de pie frente a la Junta de Revisión Civil de la ciudad, no para testificar, todavía no, sino para hablar directamente con ellos como ciudadana y como profesional. Su voz llevaba el peso de la experiencia, de las noches pasadas en callejones fríos, de los días pasados siendo invisible. Lo que presencié no fue solo mala conducta, dijo. Su voz clara e inquebrantable. Era una cultura. Un sistema de creencias que permitía a algunos oficiales deshumanizar a las mismas personas que juraron proteger porque sabían que nadie los detendría. Un miembro de la Junta, una mujer de cabello gris, con ojos suaves, y una historia en la ley de derechos civiles, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué cree que debe suceder ahora? Daniel miró alrededor de la sala lentamente, deliberadamente. No solo arrestos, no solo suspensiones. Eso es la superficie. Esto tiene que ser estructural. Una nueva capacitación no es suficiente. Tiene que haber supervisión de personas que no estén usando los mismos uniformes. Tiene que haber una rendición de cuentas que no sea solo interna. En toda la ciudad, las reacciones fueron mixtas, como se esperaba. Algunos elogiaron su valentía llamándola heroína. Otros la acusaron de entrampamiento, de atacar a policías trabajadores. Pero lo que ya no se podía negar eran las imágenes, la evidencia, los rostros de aquellos que se habían reído de ella. Ya no eran anónimos, eran visibles, estaban expuestos. Mex, ahora en una celda de detención separada, se había derrumbado durante el interrogatorio, no con lágrimas, sino con silencio, una especie de quietud hueca y aturdida. Había pedido un abogado. Luego preguntó si Daniel estaba mirando. El agente que lo interrogó dijo: «Ella no necesita mirar. Ya dijiste suficiente». De vuelta en la oficina, Daniel finalmente se tomó un momento a solas en su oficina. Su escritorio todavía estaba cubierto de archivos antiguos y notas de casos. Una foto de su madre descansaba en la esquina. Se sentó en silencio mirándola, con los ojos suavizados. Había evitado este momento durante días, el momento en que la máscara se quitó por completo y ella era solo Daniel de nuevo. No la agente, no el disfraz, solo ella. Susurró suavemente: «Lo hice, mamá, les hice ver». Su teléfono zumbó. Un mensaje de Moreno. «El Consejo Municipal está pidiendo una audiencia completa. Te quieren allí. Te quieren». Ella miró la pantalla y luego respondió: «Terminemos lo que empezamos». Mientras tanto, en una parte tranquila del precinto, un oficial novato, el oficial Hall, se sentó con la cabeza entre las manos. Había visto lo que sucedió. Había estado en la sala durante uno de los incidentes que Daniel había grabado, pero no había hablado. El miedo lo había mantenido callado. Ahora, al verla desentrañar todo un sistema sola, la culpa había comenzado a carcomerlo. Entró en la oficina de su supervisor con una mano temblorosa agarrando su declaración. «Necesito hablar», dijo, «sobre lo que vi». Esa noche, mientras el horizonte de la ciudad se iluminaba bajo la bruma del atardecer, se celebró una conferencia de prensa frente al ayuntamiento. Daniel estaba de pie a un lado mientras el alcalde, con la cara roja y cuidadosamente formulado, trataba de asegurar al público que se estaba haciendo justicia. Pero nadie realmente lo miró. Las cámaras estaban sobre ella. Las preguntas eran para ella. Y cuando llegó el momento, dio un paso adelante sin inmutarse. «No hice esto para convertirme en un símbolo», dijo,
su voz tranquila y aguda contra el eco de los micrófonos. Hice esto porque la gente en esta ciudad merece caminar sin miedo, porque nadie debería tener que preguntarse si llamar a la policía los hará menos seguros, y porque el silencio nunca ha salvado a nadie. Desde el fondo de la multitud, una voz gritó: ¿Lo harías de nuevo? Hizo una pausa por un segundo, y luego asintió: sí, 100 veces. Y en ese momento, rodeada de reporteros, oficiales, funcionarios de la ciudad y gente común, Daniel Brooks, una vez burlada, una vez borrada, se convirtió en la voz de una ciudad que trataba de despertar. Pero debajo de todo, una verdad aún persistía, tranquila pero inquebrantable. Todavía había más nombres, todavía más oficiales, todavía más dolor, y Daniel apenas había comenzado. Los días que siguieron fueron todo menos tranquilos. La ciudad palpitaba con tensión mientras las consecuencias de la revelación de Daniel se extendían mucho más allá de la sala del tribunal, extendiéndose a través del precinto, la oficina del alcalde y la comunidad como una ola que nadie había anticipado realmente. Los presentadores de noticias debatieron si su operación cruzó los límites éticos, mientras que los grupos de derechos civiles elogiaron la valentía cruda de exponer una máquina que durante mucho tiempo había operado en las sombras. Internamente, la oficina lanzó investigaciones paralelas sobre todos los oficiales asociados con el precinto. Y, aunque varios fueron suspendidos de inmediato, la investigación más profunda descubrió patrones que apuntaban a la complicidad sistémica. Daniel se encontró no solo en el centro de una tormenta legal, sino también en el corazón de una tormenta moral. La ciudad quería respuestas, pero también quería rendición de cuentas, y algo de eso quería sangre. Detrás de las escenas, las cosas eran aún más volátiles. Un grupo de oficiales, en su mayoría reclutas jóvenes y personal de nivel medio, solicitaron una reunión privada con Daniel. Cuando entró en la sala de conferencias, hubo un silencio que se sintió casi sagrado. Estos eran los que habían permanecido callados durante demasiado tiempo. El oficial Hall, el novato que se había presentado, se sentó más cerca de la cabecera de la mesa. La miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. Uno de los otros, una oficial latina llamada Rivera, finalmente rompió el silencio. Sabíamos que algo andaba mal. Escuchamos los chistes. Vimos cómo actuaba alguna gente, pero nadie dijo nada. No sabíamos cómo. Y después de lo que hiciste, ya no tenemos excusa. Daniel no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo dejando que el peso del momento se asentara en la sala. Tenían el poder de hablar, finalmente dijo. Pero tenían miedo del costo. Lo entiendo. Viví eso. Pero entiendan esto también. El silencio no solo protege a los culpables, abandona a los inocentes. La voz de Rivera se quebró al responder. ¿Entonces qué hacemos ahora? Daniel miró alrededor de la sala a cada par de ojos. Dicen la verdad, escriben las declaraciones, se presentan. Se paran frente a las personas que confiaron en ustedes y dicen: les fallamos pero no lo volveremos a hacer. Así es como comienza. Mientras que aquellos dentro del departamento luchaban con su propio reflejo, la comunidad reaccionó con aún más complejidad. Las protestas comenzaron a crecer ya no solo contra los oficiales nombrados, sino contra la estructura que les había permitido operar sin control. Señales que decían: ahora los vemos, y la justicia tiene muchas caras apareció en los edificios de la ciudad. Pero también lo hizo el graffiti que calificaba a Daniel como una traidora, una infiltrada que había usado el engaño para exponer lo que otros habían tratado de arreglar desde dentro. La ciudad estaba dividida, y para Daniel esa división se volvió más personal de lo que esperaba. En una pequeña cafetería cerca de North Avenue, se reunió de nuevo con Trina Harris. El rostro de Trina todavía tenía débiles moretones y la ansiedad en sus ojos no se había desvanecido. Pero se mantenía diferente ahora como alguien que finalmente había sido escuchada. Durante el café se sentaron en silencio por algunos minutos,
antes de que Trina finalmente hablara. Solía pensar que a gente como usted no le importaba, que una vez que usaba una placa no podía sentir nada por gente como yo. Daniel revolvió su taza lentamente. Algunos no, pero es por eso que tenía que hacerlo de la manera en que lo hice. Trina asintió y luego miró hacia arriba. Pero ahora vienen por usted, ¿verdad? He estado escuchando cosas en la calle. Dicen que algunas personas piensan que traicionó a los suyos. Daniel no se inmutó. No traicioné a nadie. Expuse la verdad. Si eso incomoda a la gente, entonces tal vez nunca estuvieron parados del lado correcto para empezar. Trina se inclinó hacia adelante, la voz más baja. Sí, pero usted sabe cómo es esta ciudad. La gente lo ama un minuto y luego lo culpa al siguiente. Hizo algo que nadie más se atrevería, e incluso ahora usted es el que camina con un blanco en su espalda. Daniel encontró su mirada. Tal vez ese es el precio. Pero no tengo miedo de ser el blanco. Tengo miedo de lo que suceda si nadie jala y cale el gatillo del cambio. Mientras tanto, las consecuencias legales comenzaron a tomar forma. El fiscal del distrito, enfrentando creciente presión pública, anunció una completa revisión de cada caso procesado involucrando a Daniels y Mix. Inmediatamente los abogados defensores estaban presentando mociones para nuevos juicios. Y para algunos, la justicia ahora significaba ser finalmente vistos no como criminales, sino como personas falladas por el sistema. El calendario de la corte se expandió con fechas de reapertura. Los jueces se apresuraban a justificar años de fallos, y el alcalde, bajo asedio de todos lados, intentaba controlar los daños a través de conferencias de prensa y promesas de políticas que ya no satisfacían a nadie. Dentro de su propia agencia, Daniel enfrentó otra clase de presión. Algunos de sus colegas elogiaron su ingenio y agallas. Otros, a puertas cerradas, susurraban que ella se había vuelto deshonesta. Había reuniones a las que ya no estaba invitada, correos electrónicos que no eran respondidos. Moreno la defendió ferozmente, pero incluso él podía ver el cambio tú en el aire. A la agencia no le gustaban las sorpresas incluso cuando esas sorpresas llevaban a la justicia. Una tarde la llamó a su oficina y cerró la puerta tras él. «Están revisando la operación», dijo sin mirarla directamente. Ella se quedó ahí por un momento revisando. ¿Qué exactamente están revisando el éxito? Él exhaló. «Nadie está cuestionando tus resultados, Daniel. Están cuestionando el método. Algunos sienten que difuminaste la línea entre agente y activista». Sus ojos se estrecharon. «¿Así que están más preocupados con la óptica que con el hecho de que abrí una red de corrupción dentro de un gran precinto?» Moreno finalmente levantó la vista. «¿Sabes cómo funciona esto? Sacudiste el sistema y al sistema no le gusta ser sacudido». Ella se sentó frente a él. «No me uní a la oficina para hacerlo cómodo. Me uní para hacerlo responsable». Él asintió lentamente. «Entonces prepárate para una pelea». En las semanas que siguieron, Daniel continuó testificando ante comités, reuniéndose con líderes comunitarios y trabajando con asuntos internos en la investigación más amplia. Pero detrás de cada paso adelante había una sombra de consecuencia. Su nombre se convirtió en un pararrayos. Su rostro, una vez anónimo, era ahora conocido en toda la ciudad. No podía caminar por su antiguo barrio sin que alguien la detuviera para darle las gracias, o alguien más la mirara con fría desaprobación. Los niños la señalaban en la calle. Extraños enviaban cartas, algunas de gratitud, otras mezcladas con amenazas. Una noche, sola en su apartamento, se sentó con su hermano Jalen. Él había volado desde Chicago después de ver el video de su revelación. Los hermanos se sentaron en el balcón, mirando el horizonte de la ciudad. «Hiciste algo», dijo Jalen, su voz baja. Algo grande». Ella lo miró. «Sí, y ahora todo es diferente. ¿Es mejor?» Ella no respondió de inmediato. «Es más ruidoso. La gente está hablando. Eso es un comienzo». Él asintió. «¿Pero no has terminado?» «No».
dijo ella. Ella. No he terminado. Y sin embargo, dentro de ella, un nuevo peso había comenzado a asentarse. No arrepentimiento, sino un reconocimiento del costo. El dolor que había recorrido ya no era solo suyo. Se había convertido en parte del ajuste de cuentas de la ciudad, y al hacerlo, la Pi la había marcado. Ya no era solo Daniel, era un símbolo, y los símbolos no pueden descansar. Aún así, siguió adelante, cada día una reunión, una declaración, un paso a la vez, porque aunque la sala del tribunal había estallado y las máscaras se habían caído, el trabajo más profundo apenas había comenzado. Y en los momentos tranquilos cuando las cámaras estaban apagadas y las calles estaban en silencio, se hizo la pregunta más difícil de todas. Si el cambio exige sacrificio, ¿cuánto más estaba dispuesta a dar? El viento soplaba a través de las estrechas calles del oeste de Baltimore, silbando a través de los callejones que Daniel había llamado una vez su hogar temporal durante la operación encubierta. Ahora caminaba esas mismas calles con ropa de civil, sin placa a la vista, sin respaldo del FBI siguiéndola, sin cables escondidos en su abrigo. Pero cada paso se sentía más pesado que antes, no por miedo o arrepentimiento, sino por el creciente peso de la responsabilidad que sus elecciones habían creado. Había encendido un fuego en el corazón de una ciudad ya hirviendo a fuego lento, con décadas de dolor y desconfianza. Ahora podía sentir la quemadura en cada conversación, cada ojo que se demoraba demasiado en ella al pasar. Algunas personas asintieron con respeto silencioso. Otros cruzaron la calle. Algunos miraron como si fuera una extraña con una máscara de alguien que creían conocer. Lo que había hecho no era solo una perturbación, era un cambio, y el suelo aún no se había asentado debajo de él. Se reunió con la coalición comunitaria esa noche en una pequeña sala de iglesia en el sótano, la misma sala donde activistas, defensores públicos, pastores y exvíctimas del sistema de justicia se habían reunido mucho antes de que su nombre estuviera en los titulares. La energía era tensa, dividida, complicada. Algunos en la sala habían recibido bien la exposición que ella trajo. Otros, especialmente aquellos que habían luchado durante años para construir puentes cautelosos con la policía, vieron su operación como imprudente, incluso peligrosa. Creían que su método, ir encubierto, escenificar su arresto, engañar tanto al público como al departamento, había puesto su delicado progreso en riesgo. Daniel se sentó cerca del frente de la sala, escuchando, sin hablar todavía. Un hombre llamado Karim, un anciano en la comunidad y un exorganizador de la era de los derechos civiles, finalmente se puso de pie y se dirigió a ella directamente. «Entraste como una tormenta», dijo, su voz áspera pero firme, y a veces una tormenta limpia el aire, pero otras veces te arranca el techo de la casa antes de que tengas un plan para reconstruirlo. Daniel lo miró con la calma de alguien que entendía las capas de dolor detrás de esas palabras. «No vine aquí para derribar nada que no estuviera ya roto», dijo. «Vine porque demasiadas personas ya estaban viviendo bajo un techo que se estaba derrumbando y llamándolo refugio». Una mujer más joven, Nia, que había estado organizando ayuda mutua para la población sin hogar durante años, se inclinó hacia adelante en su silla. «Podrías haber hablado con nosotros, podrías haber advertido a alguien. En cambio, hiciste una jugada y nos dejaste al resto lidiar con las ondas expansivas. La gente tiene miedo, los policías están tomando represalias, la confianza es delgada como el papel ahora mismo». Daniel asintió lentamente, sus manos unidas con fuerza. «No hice esta jugada sola. El FBI dio luz verde a la operación. Pero tienes razón. La comunidad no fue involucrada, y eso es mi culpa. Tomé la decisión de permanecer en silencio por la integridad del caso. Pero los escucho. Lo hago. Y tomo ese peso conmigo todos los días». Karim suavizó su mirada, pero no aflojó. «Ahora que las cortinas han sido retiradas,
¿Qué planeas hacer con el escenario que te han dado? La voz de Daniel no se elevó, pero se hizo más profunda. Usarlo, no para discursos, no para salvar las apariencias, sino para la reforma de políticas, supervisión. No solo descubrí abuso, documenté un fracaso de responsabilidad, y no me iré hasta que haya algo real en su lugar, algo que no se derrumbará en el momento en que se apague una cámara. Esa respuesta se sentó en la sala como humo, persistente, inquietante, pero imposible de ignorar. Nia la miró de nuevo, menos cautelosa ahora. Si hablas en serio, vendrás a la próxima sesión del Consejo Municipal y te quedarás con nosotros cuando exijamos juntas de revisión dirigidas por la comunidad. Daniel asintió sin dudarlo, estaré allí. La sala no estalló en aplausos. Esto no era una vuelta de la victoria. Era una reunión en el campo de batalla, en medio de una guerra que solo había comenzado a cambiar de dirección. Pero era algo, un paso. Más tarde esa semana, Daniel se encontró de vuelta en la sede del FBI, esta vez al otro lado de la mesa de conferencias. Se había convocado una junta de revisión formal para evaluar la legalidad, la ética y el impacto de su operación. No fue un juicio, pero no estaba lejos de uno tampoco. Se sentó frente a 5 agentes, 2 asesores legales y un representante del Departamento de Justicia, todos los cuales habían revisado las horas de video, transcripciones y memorandos internos relacionados con la Operación Vigilancia Fantasma. El asesor principal, el agente Winslow, se ajustó las gafas mientras comenzaba a hablar. Agente Brooks, si bien la oficina reconoce el éxito de su operación encubierta y la subsiguiente acción legal ahora en curso contra el precinto oeste, se han planteado inquietudes con respecto al alcance procesal excesivo y el riesgo de que el agente se ponga en peligro sin suficiente respaldo. Además, quedan preguntas sobre su juicio discrecional al retener detalles operativos tanto de las oficinas de campo como de las organizaciones comunitarias. ¿Tiene una declaración formal antes de que este panel proceda con sus hallazgos? Daniel respiró hondo, estabilizando su voz. Operé bajo la aprobación directa del subdirector Moreno. Mis métodos fueron poco ortodoxos, sí, pero cada desviación del protocolo se registró y justificó en tiempo real para preservar la integridad de la investigación. En cuanto a retener información de entidades externas, tuve que elegir entre la transparencia y la exposición. Si hubiera revelado mi presencia a la comunidad o al departamento prematuramente, la operación se habría visto comprometida y, francamente, no estaría sentada aquí testificando sobre su éxito. Uno de los asesores legales se inclinó hacia adelante. Agente Brooks, su decisión la colocó en grave peligro físico. Hubo varias noches en las que pudo haber sido gravemente herida o asesinada. ¿Por qué no desconectó antes? Sus ojos no se inmutaron, porque el abuso no se detuvo a la primera señal de presión. No estaba ahí, aislado. Tenía que quedarme el tiempo suficiente para mostrar que no eran unas pocas manzanas podridas, era el suelo. El panel se quedó en silencio por un largo momento. Winslow eventualmente cerró su carpeta. Su testimonio está en el expediente. Concluiremos esta revisión a fin de semana. No está suspendida en espera de la decisión, pero recomendamos encarecidamente que no tome más acciones independientes. Daniel se puso de pie, asintió y salió de la sala con la lenta calma de alguien acostumbrado a navegar por salas no diseñadas para sostenerla. Esa noche, regresó a su antiguo vecindario, no encubierta, no para un caso, sino para sí misma. Pasó junto a la tienda de la esquina donde Yalen había sido asaltado años atrás, la misma cuya cámara de seguridad había estado misteriosamente fallando aquella noche. Le había tomado todo este tiempo convertir el dolor en propósito. E incluso ahora, con los titulares girando y los funcionarios de la ciudad luchando, todavía no se sentía suficiente. Se detuvo cuando vio a un grupo de niños jugando baloncesto con un aro oxidado clavado a un poste de madera. Uno de ellos miró, con los ojos muy abiertos, luego corrió y llamó a los otros.
¡Es ella! ¡Es la mujer de la tele! La rodearon con preguntas. Algunos preguntaron si era un agente del FBI de verdad. Otros querían saber cómo podía fingir ser una persona sin hogar. Pero un chico, tal vez de 9 o 10 años, se quedó un poco atrás y preguntó. Y preguntó en voz baja, ¿te dolió cuando te trataron así? Daniel se agachó, encontrando sus ojos. Sí, dolió mucho, pero por eso lo hice, para que tal vez un día no tengas que tener miedo de la gente con uniforme. Él asintió lentamente, luego extendió la mano y tomó la suya por un segundo. Ese pequeño gesto, silencioso, sincero, la golpeó más fuerte que cualquier aplauso o premio. Mientras caminaba de regreso hacia su coche, el horizonte de la ciudad en la distancia parpadeando bajo el peso de las luces de la calle y las sirenas, Daniel supo que este no era el final de su viaje. La operación había terminado. La investigación estaba en marcha. Pero el verdadero trabajo, cambiar corazones, reconstruir la confianza, desaprender el miedo, tomaría años, tal vez incluso toda una vida. Pero todavía estaba de pie, y todavía estaba lista. Era casi medianoche cuando Daniel se encontró sola dentro de las tranquilas paredes del antiguo edificio de archivos municipales en el centro. No había tenido la intención de estar allí tan tarde, pero algo sobre el silencio, el zumbido de las luces fluorescentes sobre las filas de expedientes polvorientos, tenía una extraña clase de consuelo. El mundo exterior todavía era ruidoso, todavía ardiendo con las secuelas de sus acciones, todavía debatiendo sus métodos, todavía tratando de reconciliar el hecho de que una mujer negra que una vez caminó por las calles, como nadie había derribado un muro, que había estado en pie durante décadas. Pero aquí solo estaba la verdad, papeleo, testimonios olvidados, casos archivados bajo la burocracia, vidas perdidas entre las líneas de lo que fue documentado y lo que fue borrado. Daniel había venido buscando algo que la había perseguido durante años, el informe original de asuntos internos sobre el incidente de su hermano. Había desaparecido entonces, sin seguimiento, sin investigación, sin justicia, pero creía ahora que no fue solo negligencia, fue deliberado, y necesitaba verlo con sus propios ojos. Sus dedos se movieron cuidadosamente a través de las pestañas quebradizas, trazando los años como si fueran cicatrices. Sacó una caja marcada con 2008, deslizó el grueso sobreetiquetado uso de la fuerza precinto oeste, y lo abrió. Dentro, entre informes de rutina y declaraciones vagas, lo encontró, la página que había visualizado 100 veces en su memoria. Jaylen Brooks, fecha del incidente, declaraciones de los testigos redactadas, lesiones consistentes con traumatismo contundente, oficiales involucrados Mix Daniels. Su garganta se tensó por un momento. Todo a su alrededor desapareció. Todo el ruido, todos los aplausos, toda la ira desaparecieron. Solo esa página y el peso insoportable de saber que siempre habían sido ellos. Los hombres que se habían burlado de ella en la corte. Los hombres que la habían llamado basura, sin saber que era su ajuste de cuentas disfrazada. No solo habían violado a otros, habían comenzado con su familia. Su teléfono sonó en la mesa a su lado. Un texto de Moreno. La declaración final del DOJ sale mañana por la mañana. Necesitamos prepararnos. Ella respondió simplemente, «Estoy lista». Pero en el fondo no estaba segura de cómo se veía la preparación, ya. Había estado funcionando con un propósito durante tanto tiempo que no se había detenido a preguntarse qué quedaría cuando terminara la misión. Cuando los disfraces desaparecieran, las cámaras se desvanecieran, los informes se escribieran. ¿Quién era ella entonces? Solo una mujer con demasiadas verdades y una ciudad llena de gente que todavía estaba decidiendo si agradecerle o culparla. A la mañana siguiente, Daniel estaba de pie en un largo salón de techos altos en el Departamento de Justicia, esperando ser llamada a una reunión a puerta cerrada con personal legal superior y fiscales federales.
Moreno estaba de pie junto a ella, con el maletín en la mano, su traje impecable pero su expresión desgastada. «Hay resistencia», dijo en voz baja. «Algunos de los peces gordos de DC sienten que la operación comprometió la neutralidad federal en asuntos comunitarios. Les preocupa que te hayas vuelto demasiado visible». Daniel levantó una ceja. «¿Demasiado visible por hacer el trabajo que me dieron?» Moreno se encogió de hombros a medias, del tipo que dijo más que las palabras. «Esto no se trata de lo que es correcto, se trata de lo que pueden controlar». Ella exhaló, ajustando el cuello de su chaqueta. «Entonces que lo intenten. No he llegado tan lejos para disculparme por obligar a la gente a mirar». Dentro de la sala, el tono era todo profesionalismo frío. Una fila de funcionarios se sentaron frente a ella, carpetas frente a ellos, el lenguaje cuidadosamente curado para sonar justo, pero no comprometido. Revisaron los datos, hicieron preguntas de procedimiento, mencionaron las reacciones del público, la responsabilidad federal y la imagen departamental. Pero una mujer, la subadjunta Langston, se inclinó hacia adelante a mitad de la reunión y habló con una voz que tenía un peso diferente. «Agente Brooks, he leído cada página de sus notas de campo, cada grabación, cada transcripción. Y aunque algunos de mis colegas están nerviosos por las repercusiones, quiero decir algo claramente. Lo que hizo expuso algo que ninguna auditoría, ningún grupo de trabajo, ninguna revisión anual podría haber hecho. ¿Saben a eso? ¿Cama? No solo corrió la cortina. Hizo que la gente se mirara en el espejo. Daniel encontró su mirada. Ese era el punto. Siempre lo fue. Langston asintió lentamente. Luego se giró hacia el resto de la junta. Independientemente de lo que suceda aquí hoy, que conste en acta que esta agente demostró el coraje que nuestro sistema afirma defender. Después de la reunión, cuando el sol comenzó a hundirse tras el horizonte de Washington, Daniel regresó a Baltimore para lo que sería el momento más emotivo hasta el momento. Reunirse con las familias, no solo las de las víctimas recientes, sino las de los casos que nunca habían sido abiertos, nunca habían recibido atención. Madres, hijos, abuelos tondos, hermanas, todos cargando dolor envuelto en silencio. La oficina había organizado la reunión como parte del esfuerzo del departamento para reconstruir la confianza. Pero para Daniel, esto no era política, era personal. El gimnasio del centro comunitario estaba lleno de sillas plegables y una pesada sensación de anticipación. La gente la miró, no con asombro, sino con expectación. Se paró al frente, tomó el micrófono y hizo una pausa. Entonces, con la honestidad cruda que había definido su viaje, habló. «Sé que algunos de ustedes todavía están sufriendo. Sé que muchos de ustedes están cansados de discursos y promesas. No estoy aquí para darles ninguna de las dos cosas. Estoy aquí porque he visto lo que han estado viviendo. Lo he sentido. Y volví para decirles, no todo está arreglado. Todavía no. Pero el silencio se ha roto. Y ahí es donde comienza el cambio». De la multitud, una mujer se puso de pie, mayor, con un rostro desgastado y ojos que llevaban años de dolor enterrado. «Mi hijo fue arrestado hace 5 años. Nunca regresó a casa. Dijeron que fue una sobredosis, pero nunca pude ver el informe. ¿Puede ayudarme a encontrar la verdad?» La voz de Daniel se quebró ligeramente al responder. «Sí, la ayudaré. No puedo prometerle justicia de la noche a la mañana, pero puedo prometerle que no volverá a ser ignorada». Después de la reunión, mientras la gente salía con cautelosa esperanza, Daniel fue abordada por el oficial Hall. Se veía diferente. El mismo uniforme, pero una presencia diferente. Humilde, intencional. «Presenté mi renuncia», dijo en voz baja. «Pero no porque esté renunciando. Quiero trabajar desde afuera. Ayudar a reconstruir lo que está roto. Te lo debo». Daniel puso una mano en su hombro. «Se lo debes a sí mismo y a las personas a las que sirve». A medida que la semana llegaba a su fin, la ciudad comenzó a cambiar, lentamente. El de Orque publicó su informe,
validando los hallazgos de Daniel, describiendo los abusos sistémicos y recomendando una reestructuración completa del precinto oeste. Se formó un nuevo grupo de trabajo, la mitad agentes federales, la mitad civiles. Las juntas de supervisión comunitarias obtuvieron la aprobación legal, y los oficiales implicados en la mala conducta comenzaron a ver consecuencias reales. Algunos fueron procesados, otros fueron excluidos del servicio futuro. Pero más que eso, algo más profundo había cambiado. Las personas que nunca se habían atrevido a hablar ahora dieron un paso al frente. Víctimas, testigos, aliados comenzaron a compartir sus historias, no solo en privado, sino públicamente, en voz alta, desafiantemente. Y a través de todo esto, Daniel se quedó, no como un símbolo, no como una salvadora, sino como alguien que una vez había sido invisible y eligió nunca volver a serlo. En su apartamento, sola una vez más, se paró junto a la ventana mientras la lluvia trazaba caminos por el cristal. La ciudad se extendía ante ella, complicada y herida y viva. Detrás de ella, sobre la mesa, había una carta, una oferta de la oficina para liderar una nueva iniciativa centrada en la reforma encubierta. Era una oportunidad para tomar su experiencia y construir algo duradero, pero aún no había respondido porque sabía que lo que venía después no se trataba solo de dónde trabajaba. Se trataba de quién elegía ser ahora, y mientras el relámpago parpadeaba en la distancia y el trueno rodaba bajo sobre la calle, ella lo sabía demasiado bien. Daniel susurró en la habitación silenciosa, no para sí misma, sino para cada persona que aún esperaba ser vista. Los veo. No he terminado. Pasaron los meses, y Baltimore lentamente comenzó a verse y sentirse como una ciudad diferente. No porque los problemas hubieran desaparecido, no lo habían hecho, pero porque el silencio finalmente había sido perforado, y la gente ya no miraba hacia otro lado. Daniel Brooks se convirtió en algo más que un simple nombre ligado a una operación federal. Su imagen no estaba salpicada en vallas publicitarias o revistas, pero vivía en las mentes de aquellos que una vez se habían sentido sin voz. Rechazó la oferta de la oficina para liderar su grupo de trabajo de reforma, no por desafío, sino porque se dio cuenta de que el cambio desde dentro tenía sus límites. En cambio, asumió un papel que le permitió trabajar a nivel de base, como directora de una alianza de justicia civil recién formada, un organismo independiente de investigadores, trabajadores sociales, expertos legales y activistas. Financiada en parte por acuerdos ganados de casos de mala conducta expuestos, la alianza operaba sin insignias, sin sirenas, solo con la verdad, la rendición de cuentas y una promesa de nunca dejar que otra voz quedara sin ser escuchada. El oficial Hall, ya no con uniforme, regresó a las calles no como policía, sino como enlace entre los barrios y las juntas de servicio público. Su renuncia no marcó la derrota, sino el renacimiento. Iba de puerta en puerta escuchando, aprendiendo, reconstruyendo la confianza en lugares donde los uniformes solo habían traído miedo. No fue celebrado como Daniel, pero en momentos tranquilos como cuando una madre abría su puerta para preguntar dónde podía obtener ayuda para el arresto injusto de su hijo, o cuando un adolescente finalmente accedía a testificar después de años de silencio, sintió algo real, algo ganado. Nunca olvidó a la mujer que se opuso a todo lo que alguna vez tuvo miedo de nombrar, y ahora cada acto de coraje que realizaba era un voto silencioso para honrarla. Karim falleció 3 meses después de las audiencias de reforma. Su corazón se había cansado después de una vida de lucha, pero falleció sabiendo que la ciudad finalmente se estaba inclinando incluso, si lentamente, hacia la justicia. En su funeral, Daniel se quedó en la parte de atrás, lágrimas silenciosas en sus mejillas. Había sido un mentor en un momento en el que más necesitaba estar conectada a tierra para recordar que el cambio no ocurre solo a través del ruido, sino a través de la persistencia. Recordó sus palabras: las tormentas pueden limpiar el aire o arrancar el techo,
y entendió ahora que había hecho ambas cosas, y al hacerlo, había dado espacio para que algo nuevo fuera construido. Trina Harris encontró estabilidad. Con la ayuda de programas de alcance conectados a la alianza, recibió vivienda terapia y por primera vez en años una sensación de seguridad. Comenzó a ser voluntaria en refugios juveniles, hablando no como una víctima, sino como una sobreviviente que había visto lo peor y vivido. Un día, entró en la oficina de Daniel, vestida limpia, ojos firmes, y colocó una pequeña tarjeta en su escritorio. Solo quería agradecerle, dijo suavemente. No solo por lo que hizo por la ciudad, sino por no mirarme como lo hizo todo el mundo. Daniel miró la tarjeta. Era dibujada a mano un sol abriéndose paso entre nubes grises. Ella sonrió. Tú hiciste tu propia luz, Trina. Yo solo moví las sombras. En cuanto a Daniels y Mix, la ciudad no los olvidó. Ambos fueron acusados después del informe del DOJ. Daniels fue sentenciado a 6 años en una prisión federal por obstrucción de la justicia, falsificar informes y múltiples cargos de violaciones de derechos civiles. Mix hizo un trato su sentencia más leve, pero su nombre permanentemente ligado a un legado de abuso. No hubo finales dramáticos para ellos, no arcos de redención, solo la lenta inevitable consecuencia de elecciones hechas en la oscuridad. En la audiencia final, Daniel se sentó silenciosamente en la última fila. No para regodearse, no para el cierre, sino para asegurarse de que nadie reescribiera la historia. No hubo malentendidos ni interpretaciones erróneas. Ellos se hicieron esto a sí mismos. En una reunión del Consejo Municipal transmitida en vivo, en todo el estado, Daniel entregó su testimonio final como parte de la revisión pública de la investigación. Se paró no detrás de un podio, sino en el piso, junto a los ciudadanos que habían vivido las consecuencias. No leyó de notas. No recitó estadísticas, simplemente habló. Hice lo que hice porque estaba cansada de pedir, amablemente, el derecho a existir con dignidad, cansada de ver a la gente tratada como problemas en lugar de seres humanos, cansada de ver la justicia utilizada como un arma contra las mismas personas a las que se suponía que debía proteger. No soy la heroína en esta historia. Las personas que soportaron todo esto y aún se levantaron, ellos son los que deberíamos estar escuchando. Yo solo abrí la puerta. Los aplausos fueron silenciosos al principio, luego crecieron más fuertes. Pero Daniel no se deleitó con ello. Salió de la sala de la misma manera que había entrado, silenciosamente, con un propósito. Y un año después, casi hasta el día, se paró de nuevo frente a ese mismo juzgado donde había comenzado todo. No como acusada, no como agente, sino como oradora en la apertura del primer centro de defensa legal, financiado con fondos públicos para víctimas de mala conducta policial. El edificio era modesto, pero en su interior había oficinas, trabajadores de casos, consejeros de trauma e investigadores capacitados para buscar justicia sin temor ni favoritismo. Un mural cubría la pared exterior, no del Totonetelo. Rostro de Daniel, sino de manos levantadas unidas entre sí, extendiéndose hacia un horizonte de esperanza. Encima, en pintura en negrita, había palabras que detuvieron a todos los transeúntes. Nunca fuimos invisibles. Ustedes simplemente no estaban mirando. Daniel estaba de pie debajo de él con el corazón lleno, la mente tranquila. No necesitaba aplausos. No necesitaba titulares. Tenía la verdad, y eso fue suficiente. Lo que esta historia me enseñó es simple pero poderoso. Nunca juzgues el valor de alguien por cómo se ve o dónde duerme. La verdadera fuerza a menudo se esconde detrás del silencio y los abrigos rotos. Daniel no solo expuso la corrupción, nos recordó que la justicia comienza cuando alguien se atreve a ver lo que otros ignoran. Si esta historia te conmovió incluso un poquito, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tenemos más historias reales que merecen ser vistas y escuchadas, justo como la suya.